Mi nombre es Susana Villalobos y les voy a hablar sobre el gobierno de datos. Un poco de la agenda sería la introducción, conceptos de gobierno de datos, cómo implementar MDM y algunas conclusiones y bibliografía. Bueno, primero vamos a empezar por qué son tan importantes los datos. Como vemos en la imagen a la izquierda, podemos decir que nuestras vidas están relacionadas a datos. Toda la información desde que nacemos hasta que morimos, hay información guardada en bases de datos. También están relacionadas en el campo de tecnología, en el campo industrial. Entonces son muy importantes para todas las compañías. Al lado derecho podemos ver que hoy el 90% de los líderes de negocios citan a los datos como uno de los recursos clave y un factor distintivo fundamental para los negocios, a la par de recursos básicos como las tierras, la mano de obra y la capital. ¿Por qué es tan importante los datos? Bueno, si nos ponemos a pensar un poquito, actualmente todo lo que generamos en compras, en ventas, en cualquier movimiento que hagamos al día generamos datos. Entonces, todos los datos están a nuestro alrededor. Podemos decir que ha incrementado, bueno, esta gráfica es del año 2014 a 2015, y vemos que ha crecido un 90%, pero del 2015 a la fecha, ya debe haber crecido un poco más. Entonces, así como los datos están a nuestro alrededor, también hay oportunidades. Oportunidades quiero decir que podemos utilizar estos datos de una manera responsable y creativa para innovar. Entonces eso nos ayudará a poder generar ingresos a las empresas, minimizar costos, que vamos a ver adelante en esta presentación. Un poco de la introducción: toda empresa debe velar por cuidar el activo más importante de la empresa, los datos. Para eso es de suma importancia que las empresas hoy en día tengan un departamento o una unidad encargada de esto, el gobierno de datos, que vamos a hablar en la siguiente diapositivas. Parte de la investigación es poder definir cuáles conceptos vamos a utilizar en esta presentación. Los gobiernos de datos es la gestión de datos de una empresa que mantiene los datos disponibles de una manera segura y que el uso sea correcto. El MDM describe un conjunto de conductas, tecnologías para crear y mantener datos coherentes, completos y contextuales. ¿Por qué implementar MDM? ¿Cuáles son algunos objetivos? Bueno, mejorar la habilidad de una organización para ajustarse rápidamente a los requerimientos cambiantes del negocio, mejorar la eficiencia operacional, aumentar la calidad de datos, habilitar una integración de datos más amplia y compleja, eliminar actividades de administración de datos redundantes. También quiero dar un poco de la experiencia, porque además de hacer un trabajo de investigación, yo trabajo actualmente en un equipo de Master Data. Entonces, puedo decir que esos objetivos van muy acorde a lo que se vive a diario. ¿Por qué? Porque efectivamente se aumenta la calidad de los datos. Al no contar con un equipo que gobierne datos, te encontrarás datos repetitivos en las bases de datos, duplicaciones en las bases de datos, la nomenclatura de abreviaciones de diferentes formas. Entonces, no lo veamos solo como teoría, sino voy a tratar también de explicar a nivel personal, a nivel de experiencia, ya que formo parte de un equipo de Master Data. Entonces quiero también dar mi punto de vista. Voy a ir explicando las diapositivas y también voy dando mi punto de vista. Problemas que soluciona MDM. Dice que inhabilidad para reducir los costos de la gestión de compras, la falta de datos coherentes sumado a la mala gestión de los mismos, conexiones rígidas a las fuentes. Bueno,
Además de estos problemas, como les mencionaba antes, ahí dice la falta de datos coherentes. Sí, efectivamente, no solo es datos almacenados por almacenar, sino que hagan sentido. Y muchas veces se guarda información y no hay sentido en lo que se guardó. Entonces las personas invierten más tiempo en determinar qué es lo que tenemos en las bases de datos para poder darle un uso a esos datos, y lo que genera más costos. Es decir, si yo tengo una base de datos que me guarda los materiales y realmente esos materiales, todo lo que está en esa base de datos no son materiales activos, y todos los campos que están en esa base de datos no son de uso, pues ¿qué están haciendo ahí? Realmente no están haciendo nada, lo que lleva a las empresas y compañías contratar personas para que depuren esos datos, y esa depuración puede tardar años, inclusive puede que no se complete. Por eso es importante que en todo proyecto, antes de iniciar, y en todo equipo de tecnologías de información, haya un equipo de Master Data. Aquí son unas figuras que encontré en varias PDF que estuve leyendo, que al final de la bibliografía se los puse, que por qué implementar un gobierno de datos. Ahí vienen varios ejemplos. Dice: las empresas de producción que sacan pleno provecho de sus datos podrían ahorrar 371,000 millones en un periodo de 4 años. Imagínense, en datos comerciales estamos ahorrando costos. Y ustedes se preguntarán por qué. Pueden haber muchas razones. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta cómo usar los datos, podríamos saber qué producir más y qué no producir en nuestros negocios. Porque muchas veces tenemos una empresa manufactura. Esta empresa manufactura se encarga de implementar o producir cierto producto para llevar al cliente que lo consuma, y muchas veces tal vez ese no sea el producto que están consumiendo, o ese producto no tiene tanta salida como otros. Si las empresas pudieran aprovechar los datos de ventas, de compras, de registros, de clientes frecuentes, podrían aumentar hasta sus ventas y ahorrar también costos de producción, como vimos en esa imagen. Otra dice: los edificios inteligentes solos pueden ahorrarse a las empresas 25,000 millones al año en costos energéticos. En un periodo de 15 años, una mejora de 1% de la productividad impulsada por los datos en la aviación podría dar lugar a un ahorro de 30,000 millones en combustibles a la escala mundial. Qué importante, ¿verdad? Qué importante darse cuenta el uso de los datos, porque no es solo de, mira, voy a registrar esta información y listo, queda almacenada en la base de datos. No solo eso. Qué importante tomar esos datos y darle un valor agregado a la compañía, darle un valor agregado de cómo utilizarlos para generar menos costos o para producir más. Qué importante, ¿verdad? También dice: si el sector de la asistencia médica utilizara los datos de manera más efectiva para generar eficiencia y calidad, se estima que el sector podría ahorrar más de 300,000 millones de dólares por año y reducir un gasto significativo de 8%. Ok. A este trabajo de investigación podríamos sacar un montón de ejemplos más. El gobierno de datos no es simplemente que contraté a una persona para que se sentara y viera mis bases de datos y las administrara. No, es una persona que le va a dar valor agregado a nuestra compañía, y no solo una, va a tener un equipo de trabajo que más adelante hay una estructura que se propone en unos estudios que estuve viendo y que también es acorde con lo que actualmente trabajo. Entonces, un gobierno de datos es un equipo de trabajo que trabaja la Master Data
que gestiona la Master Data y ayuda a la empresa o le da valor agregado a la empresa cómo utilizar esos datos y cómo tenerlos de la mejor manera. Voy a terminar esta diapositiva donde dice: en Estados Unidos, cada puesto de trabajo relacionado con datos genera otros 3 puestos de trabajo de manera indirecta. Qué increíble, ¿verdad? Que también los datos puedan relacionarse con generación de trabajos. Interesante. 61% de ejecutivos americanos reconocen que el poder de análisis de data es importante para el reclutamiento en sus empresas. Muy interesante. Reconocer que el poder del análisis de datos. Si nos ponemos a pensar, grandes compañías como Amazon, como Facebook, ¿qué hacen en sus redes sociales? Pues análisis de datos. Análisis de datos, quién están comprando, qué estamos dando like diariamente, lo que genera algoritmos que los llevan a analizar cuáles son las tendencias del mundo o cuáles son las personas que se encuentran interesadas en compras, a qué horas, en qué fecha. Interesante. Pasaremos a la siguiente. Aquí hay un modelo que tal vez la imagen queda un poquito borrosa, pero sí se ve, de cómo implementar MDM. Bueno, en la parte de arriba tenemos la parte de tecnología y la del negocio. Entonces, para eso ocupamos la unión de ese equipo con un project management, por decirlo así, de Master Data, que se van a cargar, como vemos en este cuadro, en el del centro, de tener su equipo de trabajo, donde van a haber técnicos, Master Data líder, Master Data arquitecto, encargado de los releases, de la arquitectura, el business analyst de Master Data. Es todo un comité organizacional a nivel de Master Data que nos ayudará a implementarlo. ¿Por qué? Porque un project de Master Data Management, un sponsor, no puede trabajar por sí solo. Claramente no. Necesita parte técnica de aplicaciones, desarrolladores que se encargan de generar la data, de implementar software. Tenemos también el Business Analyst, Master Data, que se va a encargar de las necesidades del negocio. Y tenemos también la parte de la arquitectura, ¿verdad? Porque es importante además conocer cuál arquitectura nos va a funcionar a nivel de toda la tecnología de la compañía en que estemos, poder implementar de la mejor manera. Después tenemos, como por decirlo así, un modelo que nos ayuda a hacer un soporte de lo que vamos trabajando. Yo lo veo esto como sprints, ¿verdad? Pero se le puede decir que son procesos interactivos que nos ayudan a la hora de trabajar un proyecto. Entonces tenemos asignados varios proyectos, como vemos ahí, proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, de los cuales vamos a hacer diferentes sprints de la data para la gestión y que tenga un buen comportamiento, donde vamos a hacer testing, vamos a hacer la toma de requerimientos, el diseño, la construcción, las pruebas y las validaciones. Y cada ciclo que vamos a obtener un proyecto de Master Data depurado y limpio para poder funcionar. ¿Ok? Ya a nivel de experiencia puedo decir que efectivamente un equipo de Master Data ocupa por decirlo así, un project manager de Master Data, con su diferente equipo de arquitectura, business analyst, líder, técnicos, que podamos sacar provecho de cada proyecto que se debe implementar. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, por ejemplo, en Master Data, además de hacer limpieza de datos, depuración de datos, hay
montones de desarrollos para gestionar reportes y salidas para información de toma de decisiones, por lo que se le ocupan desarrolladores para poder implementar todas estas decisiones, todas estas requerimientos para el cliente. Entonces es de suma importancia tener todo un equipo funcional que va a permitir generar todos estos proyectos, darle salida a esos proyectos y dar visibilidad al negocio y al área de tecnología, porque estamos amarrados a estas personas. Tenemos que nosotros poder como equipo decir, esta data o esta información que estamos generando para toma de decisiones le va a ayudar al negocio A, vamos a obtener para negocios A, B y C. Entonces esa data que se va a gestionar o a realizar de diferentes proyectos, nosotros como Master Data somos encargados de poder dar salida a esa información. Aquí hay un poco de la arquitectura de MDM y el gobierno. Como podemos ver al lado izquierdo, tenemos la organización del negocio, los sponsors o interesados, y también tenemos los sistemas, el origen de todos los sistemas, y al lado ya tenemos lo que es la parte de lo que hablábamos antes, todo el gobierno de MDM, la arquitectura, la integración, business analyst, delivery. Entonces, como vemos, es todo un equipo de trabajo que va enlazado con el negocio y con el área de IT. Nosotros estamos en el centro, damos soporte a estas dos y las unimos y le damos valor agregado a todos sus proyectos. Por eso es importante en cualquier desarrollo software que seamos parte de ese desarrollo software, no quedemos por fuera, porque si quedamos por fuera, entonces estamos diciéndole que los datos no tienen una calidad de datos. ¿Por qué? Porque no hay alguien que está manejando esos datos, no hay alguien encargado de la revisión, de la sincronización de esos datos, del valor agregado que podemos tener de esos datos. Entonces, por eso es que puse este diagrama aquí para que podamos ver el enlace que tenemos en la compañía como Master Data. ¿Ok? Bueno, ya llegué a las conclusiones, pero antes de llegar a las conclusiones quería también dar un ejemplo a nivel personal. Puedo decir que la Master Data ha ayudado a proyectos en manejar sus datos de una manera más coherente, más eficiente, y también a la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque al darnos cuenta que hay datos que no son rentables y no son útiles, se toman decisiones de parte del negocio y de parte de tecnología para implementar nuevos proyectos que garanticen una mejora en la salida de datos, en la obtención de datos, para garantizar ya sea al cliente o al personal que lo utilice que tenga una mejor infraestructura a la hora de utilizarlo y una mejor salida de esos datos o un mejor manejo para toma de decisiones. Hay muchísima información que se puede derivar de una decisión de un dato. Es increíble, pero un dato como tal no dice nada. Pero si tenemos ese conjunto de datos, esa información que llega a diario, podemos tener mucha información que nos va a ayudar a la toma de decisiones en la compañía. ¿Ok? Como les decía, los datos son y serán los activos más importantes de las compañías. El gobierno de datos llega a ayudar a las compañías para toma de decisiones. Permite disminuir costos por la administración de datos redundantes y mejora en la calidad de datos. Aquí está donde tomé alguna información, que son unos libros, se llama Guía de Implementación de MDM para empresas con más de un sistema de información. ¿Por qué es tan importante los datos? Ahí vienen los nombres de los autores y también los puedo compartir para que los tengan vía correo. Cualquier consulta, mucho gusto. Mi nombre es Susana Villalobos Briceño y soy estudiante de la maestría de Tecnología de Datos en FOTEC, y esto
Para mí es un gran curso, una gran experiencia, y además como trabajo en Master Data quería darles esa pequeña exposición y un poco de lo personal, y espero que les haya gustado, y muchas gracias.